Muy buenos días, hermanos de la Iglesia Hispana Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día jueves 6 de agosto. Vamos a ver la palabra en Romanos 7, versículos 7 al 25. El título de devocional de hoy es La ley y el esfuerzo humano no nos pueden salvar. Ahora, el pasaje de hoy tiene mucha controversia porque hay diferentes maneras de entender, de interpretar las palabras del apóstol Pablo. Pero bueno, me gustaría primero empezar con estas imágenes que vimos el día de ayer para explicarles un poco lo que vimos en la primera parte de Romanos 7. Nosotros vivimos en este mundo, en este reino de la ley, la carne, el pecado, la muerte en Adán. ¿Y cómo se ve una vida así? Una vida que por el pecado está destituida de Dios, como dice Romanos 3:23. Estamos separados eternamente de Dios, de su presencia, de justicia, de su bondad, de su amor. Porque desde Adán hasta ahora todos nosotros los seres humanos vivimos amantes del pecado. La carne, igual que yo, mi corazón, el hombre interior, ama el pecado. Y somos nosotros esclavos al pecado, a la muerte, a la maldad. Entonces Dios en su amor envía a su Hijo amado Cristo Jesús, que nos traslada de este mundo a este reino de luz, de justicia, donde la gracia a través del Espíritu Santo produce la justicia que nos lleva a la vida eterna en Jesucristo. Dios envía a Jesucristo y Él obra a través del Espíritu Santo para traer regeneración en nuestras vidas. Y eso nos lleva a la fe en Cristo. Es un don de Dios, no es algo que nosotros hacemos con nuestra propia fuerza humana. Es un don, es un regalo de Dios. Y cuando confiamos en Cristo, depositamos toda nuestra fe en Cristo, somos crucificados juntamente con Él. El hombre viejo muere con Cristo. Que cuando Cristo fue crucificado, mi hombre viejo también fue crucificado juntamente con Él. El viejo Chung murió con Cristo y por la gracia de Dios ha resucitado a vida nueva en Cristo Jesús, con un corazón nuevo, como dice en Ezequiel capítulo 36. Así que sigo yo viviendo en la carne, y la carne es celada por el pecado. Hay una atracción hacia el pecado, pero yo en mi hombre interior he sido transformado, un corazón nuevo que desea y puede amar a Dios, servirlo a Él, obedecerle a Él. Y a través del proceso de la santificación, mi corazón transformado empieza a ejercer una fuerza santificadora sobre todo mi ser. Así que ya no soy esclavo, soy libre del pecado por la gracia, por el poder del Espíritu Santo, por la fe en Cristo Jesús, mi Señor y Salvador. Y el proceso de santificación, la plenitud del Espíritu Santo nos llena y vamos a ver cómo la santidad va creciendo más y más en nosotros y empezamos a vencer el pecado poco a poco. No es un proceso instantáneo. O sea, yo sigo pecando, pero no como antes, porque soy una criatura nueva en Cristo Jesús. Y todos esperamos y anhelamos aquel día cuando regrese Cristo Jesús, donde seremos glorificados, seremos transformados y ya no habrá pecado en nosotros. Ahora de eso habla la palabra en Romanos 7, versículos 7 al 25. Vamos a leer el pasaje y les voy a explicar las diferentes maneras de entender e interpretar la palabra. Dice aquí el pecado que mora en mí. Empezamos entonces en el versículo 7, capítulo 7, versículo 7. Vamos a leer la palabra juntos en voz alta. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocía la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Entonces el apóstol Pablo aquí va a responder a las objeciones de la gente. El apóstol Pablo dice, la ley nunca fue diseñada para salvarnos, porque el hombre no puede obedecer la ley perfectamente. Entonces la gente dirá, entonces ¿por qué Dios dio la ley al pueblo de Israel? De nada sirve la ley es mala. Y aquí el apóstol Pablo dice, no, la ley es pecado, jamás. La ley es buena. Nosotros somos los malos. Y, primeramente, una de las funciones de la ley es que nos hace conocer el pecado. ¿Qué es lo que es el pecado? Uno no sabe lo que es codiciar si no existe un mandamiento que dice, no codiciarás. Ahora, vemos la segunda función de la ley en el versículo 8 y 9. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto.
Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido al mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Es decir, que el pecado casi es activado por la ley. La ley casi activa el pecado. Cuando uno da una prohibición, no tocarás, es cuando la gente más toca en la cosa. No comerás, es cuando la gente tiene más ganas, o sea, la curiosidad les vence y tienen más ganas de probar esa comida. Así somos nosotros. Sigue la palabra en el versículo 10. Entonces, la ley da conocimiento del pecado. La ley no nos conduce, no nos obliga a pecar, pero podemos decir que nos tientan, nos activa el pecado, el deseo de hacer lo malo en nosotros. Y dice en el versículo 10, la tercera función, 10 al 13, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De la manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. La tercera función de la ley nos hace entender cuán malo, cuán vil, cuán aborrecible es el pecado. Por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Entonces, aquí el apóstol Pablo pone este argumento a los judíos y a los gentiles. Dice que la ley nunca fue diseñada para salvarnos. Ni la ley perfecta, que es buena, ni el esfuerzo humano, que es imperfecto, que no es capaz de obedecer perfectamente la ley. Todas estas cosas no nos pueden salvar. Sigue aquí la palabra en los versículos 14 al 25. Y esta es la parte que pues se puede entender de diversas maneras. Vamos a leer del versículo 14 al 25. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ok. Dos interpretaciones en general. Hay más, pero las dos fundamentales son estas. Vemos aquí en el versículo 14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Muchas personas piensan que aquí el apóstol Pablo está escribiendo los versículos 14 al 25 como un cristiano, una persona ya transformada en Cristo, pero que sigue luchando con el pecado. O sea, un cristiano carnal, que no es perfecto. Y aquí vemos la explicación en el versículo 15, 16 y 17, que el pecado sigue morando en mí y que yo hago lo que no quiero hacer. Y muchos dirán, pastor, esa es la experiencia que yo vivo todos los días. O sea, yo sé lo que es correcto, lo que agrada a Dios. Yo sé que no debo de tomar. Yo sé que no debo de codiciar, que no debo de ser orgulloso, que yo no debo de juzgar. Pero tristemente yo lo hago. Y sigue aquí en el pasaje. Dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Sí, yo quiero agradar a Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Esa es mi experiencia, pastor.
Y dice en el versículo 25, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, que me salvó de todo eso, pero yo sigo en el presente, como dice aquí, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Es la primera interpretación. Esta es la experiencia normal de un cristiano, de mí, del apóstol Pablo, de todos los cristianos. Pero hay otra interpretación que dice lo siguiente, que aquí el apóstol Pablo está escribiendo como un judío que intentaba obedecer la ley perfectamente a través del esfuerzo humano, pero que no podía hacerlo. Y estos son los argumentos que dan estas personas. Dice primeramente, en el versículo 14, vendido al pecado, esclavo del pecado. Pero pastor, el apóstol Pablo no ha dicho ya que somos libres de la esclavitud al pecado. O sea, yo no soy vendido al pecado. Yo puedo pecar, pero no porque sea esclavo del pecado, sino porque yo elijo el pecado. O sea, yo no soy esclavo del pecado, ahora soy una criatura nueva en Cristo Jesús. Soy un hombre libre. Y luego vemos aquí la segunda parte. Dice en el versículo 22, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Aquí, los que dicen que aquí Pablo es un judío, dirían que sí, los judíos también se deleitaban en la ley de Dios. Pensaban que la ley y la obediencia a la ley podía traer salvación. Así que aquí el apóstol Pablo está hablando como judío, no como cristiano. Pero entonces dirían los que dicen, pues este es Pablo el cristiano, dirían en el versículo 25, ¿por qué el apóstol Pablo termina el versículo 25 diciendo, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado? Así que hay diferentes maneras de entender y interpretar el pasaje. Pero yo creo que todos estamos de acuerdo en esto. Primeramente, el cristiano seguirá luchando hasta la muerte contra el pecado. Va a ser una lucha constante. Nadie es perfecto. El cristiano que es libre de la esclavitud al pecado, aún peca. Claro, siente un pesar en su corazón y se arrepiente, pero aún peca. Lo que quiere mostrarnos aquí el apóstol Pablo es que la ley no nos puede salvar, el esfuerzo humano no nos puede salvar, porque el pecado sigue morando en nosotros. Dice el apóstol Pablo que lo que nosotros necesitamos, y veremos en el capítulo 8, es a Cristo Jesús. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Cristo Jesús, a través del Espíritu Santo, que me regeneró, que mora en mí, que sigue obrando en mí, que me sigue santificando, que me hace un hombre libre. Ya no soy esclavo al pecado, soy una criatura nueva en Cristo Jesús. Y es por el Espíritu Santo, es por la fe en Cristo Jesús, que puedo luchar contra el pecado y tener la victoria progresiva contra el mal. Oremos para empezar el día de hoy pidiéndole al Señor que nos llene de su Espíritu Santo, que nos haga entender nuestra identidad en Cristo, que no dependiendo de nuestra propia fuerza humana y la obediencia a la ley, sino a través de la muerte, la resurrección, la victoria de Cristo, que nosotros igual podamos vencer el pecado como lo hizo Cristo Jesús, que aún siendo tentado no pecó, no cayó, y que nosotros podamos vivir una vida de santificación progresiva, luchando contra el pecado, aferrándonos al poder que nos da Cristo Jesús, al poder que nos da el Espíritu Santo de Dios. Oremos para empezar el día de hoy. Dios los bendiga grandemente. Nos veremos mañana para el devocional.